tiene que ver con, es una madre de familia al margen de todos los juicios que pueda tener, y es una mujer que merece además el respeto, ha sido expresidenta. Quisiera que por favor nos cuente cuál es la posición de la Defensoría. Sé que usted está en plena investigación en este tema, ¿no? Casimira, Johnny, muy buenas tardes, un saludo fraternal para ustedes, para toda la audiencia. Y Casimira, yo creo que hay que hacer una puntualización. La señora es principalmente un ser humano, es una mujer privada de libertad, y al igual que todas las personas privadas de libertad en nuestro país, deben ser acompañados ante las denuncias por vulneración de sus derechos. En este marco, sí, Casimira, nosotros hemos vuelto el día de hoy a ingresar al penal de Miraflores. Contamos con un médico forense que ha podido entrevistarse con ella, hemos podido revisar el cárdex médico, conocer las denuncias, y sí observamos que pese a que está recibiendo tratamiento por diferentes médicos, diferentes especialidades, tanto de carácter privado particular como del sistema público, es urgente y es necesario que se pueda articular un consejo médico donde todos los laboratorios que ya se han realizado, todos los exámenes que ya se han realizado, puedan ser dilucidados dentro de este consejo médico para evaluar la situación de salud, el tratamiento que está recibiendo y si es necesario alguna medida a sugerencia de este consejo. Hemos hablado ya con la Dirección de Régimen Penitenciario, entiendo que esta mañana han manifestado una predisposición para aquello. Estamos pidiendo como Defensoría del Pueblo participar ante la denuncia de que los familiares no estuviesen accediendo a los exámenes o a los resultados médicos. Se ha solicitado ya que se pueda, en el marco de los derechos de los familiares, darles una copia, darles o ponerles en conocimiento para que ellos también puedan tener una idea más clara de la situación de salud de la señora Áñez. En ese marco, entenderíamos que el Consejo hemos solicitado que sea lo antes posible. Estamos esperando que nos pasen la fecha y la hora de confirmación, que podría ser entre el jueves y el día viernes. Qué bien, defensora, era importante escuchar esto. Nosotros iniciábamos justamente hablando de eso, ¿no? Del derecho humano que tiene cualquier persona que está en un penal, ¿no? Lo que yo le quería preguntar, ¿a usted le han dado algún informe médico, ya que la familia no lo tiene? Sabemos que la expresidenta tiene y sufre de hipertensión, pero ¿cuál es el problema que la queja en este momento, que se la ve tan delicada, bajó mucho de peso? ¿Tiene usted alguna idea? Sí, primero que nosotros le hemos pedido oficialmente hace días atrás que nos pasen los exámenes médicos tanto al tórax como al régimen penitenciario. Estamos todavía a la espera. El día de hoy nos han informado que se nos va a poner en conocimiento, esperemos hasta el día de mañana, pues muchos de estos exámenes todavía continúan siendo emitidos o continúan llegando hacia la instancia del régimen. Una vez que los tengamos, nosotros mismos podemos ponerlo en conocimiento de los familiares, pero es obligación del régimen que les pongan en conocimiento, por un lado. Lo segundo, que sí hemos visto que hay un tratamiento o medicación de carácter psiquiátrico que creemos que debe ser también evaluado. Por eso creemos que el Consejo Médico, ya con todos los exámenes, conociendo el tratamiento que en ese momento está recibiendo, va a poder hacer una mejor evaluación. Y reitero, aquí es necesario que una opinión de un experto de la área técnica de salud sea quien deba pronunciarse al respecto. En el caso de la hipertensión, hay que reconocer que sí, también hemos conocido que la señora padece de este problema, pero es una problemática o un padecimiento muy generalizado en las personas privadas de libertad, justamente por la situación de encierro, por el afrontar procesos en el marco de su libertad personal.
Entonces, si bien es muy recurrente un padecimiento regular que sufren las personas privadas de libertad, no es menos cierto que ante afectaciones mayores es urgente que el Estado tenga que intervenir a fin de proteger los derechos de ella y de todas las personas privadas de libertad. Por eso, Casimira, nosotros creemos que el Consejo Médico definitivamente va a generarnos respuestas mucho más claras. Bien, esperemos que esto sea así. Lo cierto es que también los familiares, en este caso los hijos de la expresidenta, están pidiendo una audiencia con la CIDH, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema porque, o ¿tienes algo más sobre este asunto, Casimira? Johnny, si me permite, sí, creo que una pregunta más, por favor, a la defensora sobre este tema para ya entrar al informe que ha presentado la GIEI ayer. Mire, acaba de escribir la hija de la expresidenta de las redes sociales, defensora. Seguramente usted va a tener oportunidad también como mujer no sé si es madre usted, de conversar con los hijos de la expresidenta. Ella dice que su corazón está destrozado, que ella siente que tiene un trato despiadado su madre y que pide un poco de compasión hacia ella. También dice que ningún ser humano, ni siquiera un animal, merecen ser tratados de esta manera. Y muestra una fotografía desgarradora, sin duda, defensora, se la ve a la expresidenta tras las rejas, por supuesto, como queriendo saludar y ver a sus hijos. Eso es lo que quería decirle, defensora. Para la hija de la expresidenta, su madre está siendo tratada ni siquiera como un animal, ¿no? Terrible y desgarrador leer esto. ¿Usted considera que sea así? Sí, mira, en general la situación de las personas privadas de libertad todavía distan mucho de todas las atenciones que deberían recibir por parte del Estado. Ahora bien, en este caso creo que es mucho más complejo, no solamente por el ámbito mediático, el ámbito político en el que se desenvuelve, sino también por este ámbito humano que ahora usted lo representa y lo expresa a través de la lectura de ese mensaje, pero creo que como instituciones del Estado nos corresponde tratar de dar la respuesta más cercana a lo técnico en este caso. Es decir, más allá de que se pueda generar toda una discusión sobre si está bien, está mal, es importante aquí que las instituciones aseguremos el tratamiento adecuado, el servicio médico adecuado. Y en ese marco yo te reitero, hemos realizado seguimiento, nos hemos entrevistado con la señora directamente, conocemos de las denuncias, hemos hecho seguimiento a las instituciones, hemos solicitado la información a las instituciones y ahora este último paso que creemos que es fundamental, que de alguna forma también va a generar una respuesta mucho más técnica, mucho más científica hacia la misma privada de libertad como a sus familiares. Es muy doloroso en realidad la situación de las personas privadas de libertad en general en Bolivia y en el mundo. Bueno, si las cosas se comprueban técnica y científicamente, se supone entonces que tendrá otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero esperemos que existan esos informes para no ir especulando. Señora defensora, hemos conocido el informe de ese grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y en el informe, así como también se ha ido destacando, encuentra violación a los derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y también de Yanine Áñez. De Yanine Áñez ampliamente explicado, casos Sencata, Sacaba, etcétera, etcétera. La defensora o Defensoría del Pueblo, en este caso, ¿qué casos ha conocido de violación de los derechos humanos del gobierno de Evo Morales? Es la consulta. En relación al informe me está haciendo la consulta, ¿no es cierto? Claro que sí. Ya. Bueno, hay que hacer una diferencia. La CIDH, el GIEI tiene un alcance temporal de investigación entre septiembre a diciembre del año 2019, donde evidentemente el espectro de identificación de vulneraciones o afectaciones de derechos es mucho más amplio.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, oficialmente nuestra voz ha sido traducida en el informe Crisis de Estado, que realiza una investigación como consecuencia del seguimiento y monitoreo realizado en 2019 entre el 21 de octubre y el 25 de noviembre del año 2019. En este marco nosotros hemos identificado 3 etapas temporales de tiempo. Una, entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre del año 2019. La segunda, entre el 8 y el 12 aproximadamente de noviembre del año 2019. Y la tercera, que va del 12 de noviembre al 25 de noviembre del año 2019. En ese mismo marco, yo me imagino que ustedes conocen nuestro informe publicado en nuestra página web, difundido también ante ustedes los medios de comunicación. Nosotros hacemos un recuento sobre distintos tipos de vulneraciones y afectaciones. Hemos visto que en los 3 tiempos se han generado afectaciones a la libertad personal de las personas, sí con un énfasis muy fuerte porque el accionar de las fuerzas del orden fueron diferenciadas en estos 3 tiempos, donde en el segundo y tercer periodo, además de libertad personal, se afecta a las personas en su integridad a través de la comisión de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, por un lado. En el caso del derecho a la vida, en esa misma división de 3 periodos, vemos que en la primera etapa hay afectaciones al derecho a la vida en conflictos o en enfrentamientos entre particulares. En la segunda etapa, donde especialmente había, después de la renuncia del expresidente Morales y antes de que asuma Yanine Áñez, existen asesinatos perpetrados por policía y por grupos particulares o personas particulares que actuaban con la aquiescencia de la policía, que eso evidentemente ya genera una responsabilidad estatal por el uso de la fuerza del orden. Y una tercera etapa que evidentemente genera mucho la llamada de atención de los organismos internacionales de derechos humanos y de las instituciones nacionales de derechos humanos, pues estamos hablando de la afectación o el asesinato de personas ya utilizando formal y oficialmente las 2 fuerzas del orden del país, como son Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, a través de las operaciones conjuntas, donde nosotros ya habíamos señalado el 2019 y el 2020, y que los ratifica el GIEI, que ocurrieron masacres. Ellos amplificando en este informe que además identifican la realización de ejecuciones sumarias por parte de efectivos estatales en contra de población civil en el caso de Sacaba. Entonces ahí también nosotros creemos que hay que hacer esa diferenciación para entender el contexto y la gravedad de la afectación y violación de derechos humanos que ha ocurrido. También nosotros hemos visto que ha habido afectación a la integridad física de las personas en los 3 periodos. En el primer periodo con un fuerte énfasis de la afectación que proviene de los enfrentamientos entre particulares. También hemos visto que en 2 intervenciones policiales con el uso de gases lacrimógenos se ha generado una afectación muy fuerte a la integridad de 2 personas, de 2 jóvenes, que luego fueron asistidos en centros hospitalarios y que actualmente están vivos, gracias a Dios. Un segundo periodo donde también hay una afectación a la integridad, pero que va en aumento después del motín policial, donde hay mayor cantidad de personas heridas, pero hay una diferencia. Las afectaciones a la integridad ya no provienen de particulares, sino provienen más bien de fuerzas policiales militares, y eso también va en aumento ya en esta tercera etapa, donde, reitero, a través de las operaciones conjuntas, esto es mucho más profundo todavía. Yo me referiría a estos tres derechos, porque evidentemente existen otros más que se van desarrollando tanto en el informe del GIEI como en el informe de la Defensoría del Pueblo y los otros informes que también hacen referencia a esto. La pregunta era, defensora, usted muy claramente ha diferenciado los periodos, del 25 de octubre a noviembre. Informe habla desde septiembre, y la pregunta en concreto era, de septiembre hasta el 25 de noviembre, ¿qué
violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno del presidente Evo Morales habría recogido su autoridad, o en este caso la Defensoría del Pueblo. Creo que se le ha respondido, Johnny. Si usted escucha bien la respuesta, le digo, la Defensoría del Pueblo ha diferenciado 3 etapas en la intervención. Evidentemente el alcance del informe de DGI es mucho más amplio. Nosotros continuamos revisando este informe, que es bastante grande, y reiterarle, ha habido afecta personal en todo este periodo, en este amplio periodo, pero la responsabilidad, si quiere, es mucho más focalizada en graves violaciones a los derechos humanos en el tercer periodo, como nosotros lo hemos denominado. Bien, entonces... Ahora, tal vez sí una locución que creo que es importante reiterar. La Defensoría del Pueblo oficialmente ha solicitado al sistema de justicia, tanto Ministerio Público como órgano judicial, que se deben esclarecer todas las graves violaciones a los derechos humanos, por supuesto, y todas las afectaciones que hubiesen habido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de los enfrentamientos entre particulares, donde se han generado pérdidas de vidas humanas, o en algunos accidentes que se dan dentro del contexto del conflicto, donde también se han afectado vidas humanas, tienen que ser esclarecidas por el sistema de justicia, pero es evidentemente y abismalmente diferente a lo que sucede cuando se utilizan las fuerzas policiales y militares, que ahí sí existe una responsabilidad directa del Estado y más aún de la primera autoridad que firma la autorización o la implementación de ese tipo de grupos. Bueno, la intencionalidad de la consulta es justamente ir verificando este informe, porque ha ido visitando, recogiendo información de distintos ámbitos. El informe dice que desde septiembre para adelante hubieron esas violaciones. Entonces usted admite que desde septiembre sí, evidentemente hubieron violaciones. Ese es un dato que nos gustaría también ratificar, y para eso era la pregunta, ¿no? Para que, como se tiene que seguir investigando, ir estableciendo también y verificando lo que dice esta comisión: violaciones a derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Áñez. Le reitero, creo que es importante este marco de comunicación muy fluida, Johnny. Afectaciones a los derechos humanos, por supuesto que han existido. Ahora, el grado de responsabilidad o la participación estatal en los 3 diferentes momentos ha sido diferente. Solamente para ponerle un ejemplo en cuanto a nuestra intervención estatal desde la Defensoría del Pueblo. Tanto la Defensoría del Pueblo como yo recuerdo una institución como era el CEPRED, en el primer periodo teníamos al frente, yo le voy a decir, una policía boliviana, particularmente, que no obstaculizaba nuestro trabajo, que era permisible que podamos visitar a la gente que había sido arrestada. Los arrestos generalmente no acabaron nunca en detenciones preventivas, y era fácil, era muy comprensible para esas servidoras y servidores públicos que las instituciones puedan realizar su trabajo en este marco de vigilancia de los derechos humanos. En el segundo periodo esto no fue así. Vimos primero una ausencia total de seguridad interna dentro de nuestro Estado, y que luego, cuando fue reactivada, fue más bien para atacar población civil, y una tercera etapa que, si bien era necesaria una intervención o instalar la seguridad interna dentro de nuestro Estado, esta fue sobrepasada con uso desproporcional de la fuerza y con graves violaciones a los derechos humanos. Creo que no se puede comparar, y de alguna forma resulta un poco minimizar, ¿no es cierto?, la responsabilidad del Estado, o querer comparar la afectación a la vida en un enfrentamiento entre particulares al uso de policías y militares para atacar población civil. Evidentemente hay diferencias. ¿Hay afectaciones en los dos? Sí, pero... Defensora, ayer escuchábamos no solamente en este caso al oficialismo, sino también a la oposición, referirse a que definitivamente hay que cambiar la justicia, ¿no? La reforma judicial en el país tiene que garantizar ya su independencia. Esta mañana el
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pidió que no se contamine con temas políticos este informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ¿no? Él dice que este es un informe más integral. ¿Se estará politizando este informe, no solamente con la oposición, sino también con el oficialismo, defensora? ¿Cuál es su opinión también respecto a la justicia en Bolivia? Casimira, yo creo que nuestros líderes políticos, no me voy a referir a uno específicamente, de forma general, no han mostrado madurez para hablar sobre estas temáticas o sobre lo que ha pasado en nuestro país. Y lastimosamente y generalmente las víctimas siguen siendo las mismas, porque de alguna forma se pretende soslayar un informe como el del GIEI. Se trata de soslayar investigaciones que ya se han realizado en este ámbito. Ahí lo único que queda ante un documento que es público es esperar y hacer un llamado para que esto cese, por lo menos en consideración a las víctimas de todo lo que sucedió en nuestro país entre el 2019 y también durante el 2020, por un lado. Por otro, creo que las observaciones que el GIEI hacen a nuestro sistema de justicia, yo concuerdo con ellas. Concuerdo porque nosotros ya en 2020 habíamos solicitado en su momento a la Fiscalía que se generen procesos de responsabilidad interna ante las denuncias que las víctimas ya habían manifestado sobre obstaculización en acceso a la justicia, porque cuando iban a la Fiscalía, cuando iban a la FELCC, ocurría que en muchos casos eran revictimizadas, eran maltratadas, o eran utilizados sus datos más bien para perseguir a aquellos que iban en busca de justicia. Y otra muestra clara es que en este momento no contamos con acusaciones, no contamos con juicios en curso por las masacres, no contamos con juicios en curso por los asesinatos en lesa humanidad, que nosotros los consideramos así. Tampoco se han esclarecido todas las muertes que han ocurrido en accidentes o entre particulares dentro del contexto del conflicto. Muchas de las personas, o todo lo que ha habido en afectación a la integridad física, tampoco está en un proceso judicial en curso. Tampoco hemos visto, por ejemplo, en las afectaciones a la propiedad privada u otras afectaciones que han existido durante el conflicto hayan sido finalmente dilucidadas dentro de un proceso judicial. Es decir, que ha habido una retardación de justicia superabundante, y cuando esto además va relacionado a graves violaciones de derechos humanos, definitivamente genera una preocupación del Estado y de los organismos internacionales. Claro que sí. En ese marco, nosotros creemos que las observaciones que realiza el GIEI son acertadas, porque además lo hacen revisando la norma procesal de la cual Bolivia evidentemente está obligada a cumplir, y que resulta evidente que la Fiscalía y el órgano judicial no han cumplido a la fecha. Ahora, a esto creo que se suma todas las demandas en otro tipo de causas pequeñas, medianas y grandes, donde se observa que el sistema de justicia no responde a la demanda de población, a la necesidad de garantía y protección de derechos de la población que debiera darlo el sistema de justicia principalmente. Entonces, creo que sí es necesaria una reforma judicial, una reforma en nuestro sistema de justicia, pero yo ahí creo que no debería ser solamente en el tema de cambio de personas o en el cambio de rotos o solamente en la forma de elegir a tales o cuales personas, sino principalmente, Casimira, y ya esto en términos más estructurales, es ver si el actual sistema que pervive desde la creación del Estado boliviano hasta la fecha ha respondido o no ha respondido a la población, si los recursos que se destinan para el sistema de justicia son suficientes, y si son o no son suficientes, si están bien destinados para que se responda con justicia hacia la población. Creo que eso es importante, es un debate que hace muchos años que lo llevamos adelante, se ha intentado hacer un primer avance a través de las cumbres de justicia, que lastimosamente todavía no vemos un efecto renovador, no vemos un efecto que tenga impacto de beneficio hacia la población, y que ahora el GIEI, cuando lo vuelve a poner en mesa, creo que es una oportunidad para poder hablar de la reforma. Y creo que aquí
sin el tema de personas o personajes, porque eso puede caer en un coteo que no le va a hacer bien a nuestra justicia, sino más bien debería recaer sobre las estructuras del sistema de justicia como tal. Creo que esa sería una buena señal por parte de nuestro Estado. Este informe es, no sé si utilizar ese término, muy duro con la institucionalidad de nuestro país, y habla mucho sobre esa necesidad de transparentar la justicia, también profundizar la democracia, etcétera, etcétera. Habla inclusive de ese profundo racismo, discriminación que se vive en el país, y también yo creo que indirectamente hace la observación a las instituciones que deberían velar por los derechos humanos, cuando también hace referencia a esa vinculación político-partidaria que existe, entre ellas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Un ejemplo claro es la elección del señor Koch, por ejemplo, ¿no?, que era defensor del pueblo en Cochabamba, se hace candidato a alcalde por el Movimiento al Socialismo, hoy es una autoridad de Estado. Y siempre han vendido la imagen de que las defensorías, en este caso la Defensoría y sus departamentales, siempre son independientes, etc. Pero la realidad es muy distinta. En este contexto, ¿qué acción va a tomar la Defensoría del Pueblo para coadyuvar, no favoreciendo a un solo lado, sino a todos, porque la Defensoría se supone que es para defender a todo el pueblo? ¿Qué acciones concretas va a asumir la Defensoría para poder esclarecer estos hechos? Johnny, yo no estoy de acuerdo con la aseveración que usted acaba de realizar, y yo le retrucaría con que también desde la población, y también está en el informe del GI en cuanto a las observaciones que se realizan en la independencia de muchos medios de comunicación y muchos trabajadores y trabajadoras de la prensa. En este marco, creo que hacer este tipo de apreciaciones tan subjetivas deben ser muy cuidadosamente trabajadas cuando las estamos dando desde las instituciones del Estado, por supuesto, y también desde los medios de comunicación. Eso se lo digo fraternalmente. Ahora, en el caso del doctor Cox, yo quiero ser muy enfática. Yo, en su trabajo como delegado defensorial departamental de Cochabamba, ha ajustado su accionar a la defensa de los derechos humanos. En ese momento, de los que estaban siendo perseguidos, atropellados, que habían sido masacrados. Es decir, la opción por el pueblo que en ese momento estaba en una mayor situación de vulnerabilidad, y sobre aquello no se tiene ninguna observación. En todo caso, toda la información que desde las departamentales han sido recogidas por la Defensoría del Pueblo están insertas también dentro del informe del GIEI, en su marco también de independencia, a momento de colectar o de seleccionar la información que se tendría que haber utilizado. Entonces, creo que es importante aquí, en un marco de respeto, también descargar algunos prejuicios y ser mucho más cuidadosos al momento de realizar ese tipo de afirmaciones. Por otro lado, creo que igual en la misma línea del doctor Cox, si bien él era un delegado defensorial en el caso de Cochabamba, a momento de hacer una decisión absolutamente personal, absolutamente de su proyecto de vida, hace una opción. Y es una decisión que la toma él, nosotros la respetamos, pero no a título de eso se puede generar una suerte de prejuicio o una suerte de descalificación un poco perversa, ¿no?, en contra de él o en contra de cualquier ciudadana o ciudadano. Ahora, yo estoy de acuerdo con el informe del GIEI en cuanto a la institucionalidad, a la necesidad de que se genere un proceso de transparencia. Considero también que el informe del GIEI hace mucho énfasis en este tema, porque no olvidemos que Bolivia ha sufrido una crisis, y lo que veíamos entre septiembre, octubre, noviembre y en adelante era básicamente una desestructuración por parte de todo el Estado en su composición. Yo no sé si ustedes recuerdan, desde el momento en que se ven a policías y militares con tanquetas en la calle, evidentemente ha habido un quiebre, ha habido un proceso muy fuerte que nos ha quebrado como Estado, como sociedad, en las relaciones, en los valores, en el Estado mismo.
Creo que eso evidentemente tendría que haber tenido esa fuerza como tal. Ahora, para la institucionalidad, ¿qué es lo que nos queda? Fortalecer las instituciones. En el caso de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, y desde el 10 de diciembre del año 2019, en este caso no el GI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pide que se fortalezca porque estábamos en un proceso de desinstitucionalidad tan fuerte que un ministro de gobierno podía amenazarla de muerte a la defensora del pueblo y eso pasaba desapercibido tanto por los medios de comunicación como por los medios legales. Veíamos cómo los familiares, las personas, todos las servidoras y servidores públicos de una institución defensorial que estaba haciendo su trabajo eran perseguidos, eran seguidos, eran amenazados, eran amedrentados. Veíamos cómo las servidoras y servidores públicos de una defensoría del pueblo iban a pedir información sobre nuestro trabajo y en muchos casos éramos hasta físicamente rodeados y amenazados hasta acabar con declaraciones de los que estaban en el gobierno de no obedecer, de no acatar, de desconocer una institucionalidad. Creo que evidentemente eso tiene que llamar la atención. Ya el GI lo ha hecho en su informe, pero tiene que generar un llamado de atención dentro del Estado de más allá de cómo nos pensamos, nos queremos o no nos queremos, de que se tienen que cumplir los marcos constitucionales, se tienen que respetar las obligaciones institucionales entre instituciones, entre sociedad civil e instituciones, entre instituciones y sociedad civil. Creo que eso también es una lección aprendida. Ahora, esas observaciones en el marco de la institucionalidad que realiza en el GI contra el sistema de justicia particularmente, y luego en el pro del fortalecimiento de la democracia, creo que son importantes y no esperábamos otra cosa, es la verdad. Después de lo que ha sufrido Bolivia, era al menos lo mínimo que podría haber dicho el GI, pero que de alguna forma también ya lo habíamos señalado o genera como una forma de ratificación lo que veníamos pidiendo desde hace tiempo las instituciones como la Defensoría del Pueblo, pero también otros organismos desde fuera de Bolivia. Defensora, igualmente con todo respeto, porque toda autoridad merece el respeto de todos. Primero, aclararle que ninguna intención perversa existe de mi parte. Segundo, tampoco ninguna apreciación subjetiva. Creo que los hechos y su accionar dicen todo. La opinión pública es la que debe juzgar. Nosotros simplemente nos damos la tarea de preguntar para esclarecer algunos temas. Y en esa línea, ¿usted cree que es independiente? ¿Usted cree que la Defensoría trabaja independientemente de toda influencia político-partidaria? Yo tengo la conciencia tranquila y tengo la posibilidad de mirarle a los ojos directamente a través de estas pantallas y decirle que sí. Mi persona no depende absolutamente de nadie y todo ese tiempo he trabajado, no los últimos 2 años solamente en la Defensoría, más de 8 años en la Defensoría del Pueblo, más de 15 años en la defensa de los derechos humanos, consecuente con los principios de derechos humanos y consecuente con el amor y el respeto que le tengo a mi pueblo, conociendo que también dentro de ese pueblo hay momentos en los que hay algunos que son más vilipendiados, más afectados y más vulnerables. Y en ese marco he arriesgado mi vida, he arriesgado mi integridad, he tenido que poner incluso en boca de mucha gente perversa así mi nombre a título de defender a esa población y le aseguro que lo volvería a hacer porque yo estoy consciente y estoy tranquila de haber hecho lo correcto. Defensora, ya para finalizar, me gustaría también escuchar su opinión respecto a lo que dijo el expresidente Evo Morales cuando la GIEI dice que no solamente ha tenido la expresidenta Yanine Áñez vulneración a los derechos humanos de la población, sino también el expresidente Evo Morales. Sin embargo, él ha salido a la palestra y dice que solo van a perder el tiempo si lo enjuician tras el informe del GIEI. Él dice que además van a perder. ¿Cuál es su opinión, por favor? Yo creo que el informe de la GIEI, Casimira, si bien, reitero, llega en un momento donde se puede acceder a mayor cantidad de información, se puede generar un
un acceso mayor, digamos, al testimonio de las víctimas y demás, evidentemente en su análisis genera algo más de profundidad de los informes anteriores, y creo que en ese mismo marco y por lo esperado que ha sido el GI, no solamente los líderes políticos, no solamente los actuales gobernantes, sino toda la población en general, estamos expectantes para que estas recomendaciones, estas conclusiones puedan ser encaminadas por el Estado. Creo que aquí, más allá de las personas, que es el Estado el esencialmente responsable y quien deba llevar adelante estas conclusiones y recomendaciones, y en ese mismo marco corresponde que desde la institucionalidad como la Defensoría del Pueblo y también desde los medios de comunicación, de los líderes de opinión, podamos enfocar nuestros esfuerzos para que el Estado pueda cumplir cabalmente todas las conclusiones y recomendaciones que realiza este grupo de expertos del GIEI. Una última consulta, perdón, defensora. Nos llega la información de que a la señora Amparo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no la dejaron ingresar al penal de Miraflores para visitar a la expresidenta Yanine Áñez, para verla. También eso me gustaría escuchar de su parte como defensora del pueblo, por favor. Así, mira, en este punto yo creo que habría que ver muy bien el momento, pues nosotros fuimos el fin de semana a verla a la señora Áñez. Tampoco pudimos hacerlo porque la señora estaba descansando y además había pedido no recibir en ese momento visitas, entiendo por el lapso de descanso. El día de hoy nosotros también volvimos a constituirnos al penal y claro, ya había salido del lugar, no había estado en el penal y tuvimos que esperar hasta después de mediodía al retorno para poder verla, y yo debo decir que nosotros no tuvimos ningún inconveniente. De todas maneras, yo apunte para aquello, para poder hacer las consultas tanto a las personas que están a cargo dentro del caso, dentro de la Defensoría del Pueblo, así como con régimen penitenciario. Gracias, defensora. Antes de concluir, hay una consulta de nuestra audiencia, defensora. Usted está interinamente en el cargo y una de las recomendaciones es institucionalizar los cargos. ¿Cuándo termina su interinato? Y de acuerdo a la ley 870, Johnny, esa observación que creo que se distorsiona en lo que dice el GIEI, porque, reitero, la necesidad de fortalecer, y eso es parte de la institucionalidad, viene desde el 10 de diciembre del año 2019, uno, para que quien sea, más allá de la persona interina, la persona titular, pueda desarrollar sus actividades más allá de los prejuicios que puedan existir por un lado. Por otro lado, creo que la 870 es muy clara. El interinato dura hasta la elección de una nueva defensora o defensor. Ahora bien, yo le digo, y personalmente, yo irme de la Defensoría del Pueblo hace tiempo me hubiera quitado muchas de las amenazas, mucho del peligro en el que yo he tenido que correr. Pero hay algo que las defensoras y los defensores de derechos humanos tenemos muy claro. Dejar en esos momentos o dejar antes la defensoría es dejarla a la deriva, y es casi ser permisible a lo que quería el gobierno de Yanine Áñez, y es tomar. Aquí le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional realizar el proceso de convocatoria, selección y elección. Y en esta Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran diputados y senadores de los distintos partidos y agrupaciones políticas. Está en ellos esa responsabilidad. En el momento en que ellos hagan la elección y selección, por supuesto que nosotros haremos el traspaso de mando, dejaremos todo el trabajo que se ha realizado. Yo recuerdo dentro de las primeras entrevistas que yo di, cuando Casimira me preguntaba cómo habíamos llegado, qué se sentía, le decía, yo siento que tengo que hacer mi trabajo hasta el último día, porque en ese marco también le ha dado la protección del interinato, la ley 870 y los principios de París a las defensorías del pueblo. Bien, gracias, defensora, será hasta otro momento. Gracias, Johnny, gracias, Casimira. Casimira, un fuerte abrazo de solidaridad especialmente contigo. Hemos revisado el informe del GIEI, nos satisface que igual hayan recogido la información de la Defensoría del Pueblo y ratifiquen la necesidad de esclarecimiento y reparación. Un abrazo muy fuerte para ti. Gracias, defensora. Gracias. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa, pero antes...